El día de hoy vamos a dar un paseo por algunos lugares del mundo con localizaciones extrañas, ya sea por las historias que hay detrás o porque como tal son inexistentes, siendo el resultado de leyendas muy particulares. Comencemos. Uno de los lugares misteriosos que se han hecho muy populares en los últimos años gracias a internet es Urk-Hammer en Iowa, Estados Unidos, un pequeño poblado rural existente, según se dice, desde los tiempos del salvaje oeste, el cual en 1928 pasaría por un suceso que, según se dice, haría huir a todos sus pobladores hasta quedar vacío y que su existencia fuera arrojada a las lagunas de la memoria. Las primeras menciones modernas a esta localización son rastreables al año 2015, cuando Colin Hudson habló de ella en su libro Strange State, donde cuenta que su madre encontró un correo electrónico que compartía información de este sitio mientras limpiaba su bandeja de entrada. En dicho correo se decía que lo que alguna vez había sido un reconocido poblado bullicioso durante los años 20 del siglo pasado, terminó convertido en un misterio cuando se tomaron fotografías aéreas de lo que era la zona, las cuales solo mostraban campos vacíos, en lugar de las casas y calles que debían estar ahí. En ese mismo correo, se menciona que una semana después de que fueron tomadas esas fotografías, un turista que se perdió en la zona paró a cargar combustible en una estación perteneciente a la compañía ESO, que estaba marcada con el nombre de dicho poblado. Tiempo después, al encontrarse 2 millas más allá de los límites de la ciudad, su auto dejó de funcionar y descubrió que se había quedado sin combustible. Enfurecido, decidió regresar a la estación para reclamar, solo para descubrir que ahora la estación se encontraba vacía. Las bombas ya no estaban en funcionamiento y como tal, todo el lugar daba la pinta de haber estado abandonado hace muchos años. Las cosas solo empeoraron cuando el turista decidió dirigirse a la ciudad, pero tras mucho tiempo caminando, siguiendo los señalamientos, se dio cuenta de que no importaba por cuánto tiempo avanzara, nunca podía llegar a su destino. De repente un sentimiento de desolación agonizante lo invadió, pensando que algo terrible había ocurrido en Urk-Hammer y que quizá era mejor no llegar a ese lugar. Aquel hombre terminaría siendo auxiliado por otro paseante que se topó con él y compartió gasolina para su auto. El turista pudo retomar las carreteras y llegar a un poblado próximo, pero la experiencia lo había dejado tan alterado que decidió pasar un tiempo en un sanatorio. Se menciona que ambas historias fueron recogidas en un periódico al año siguiente, coincidiendo días antes de la caída de la bolsa de valores de Wall Street en 1929. Se resume entonces que producto de las múltiples noticias trágicas desencadenadas de esta crisis económica y el cierre del periódico que recopilaba estas historias, todo lo referente a Urk-Hammer quedó enterrado sin que nadie más diera eco a aquella misteriosa localización. Aún así, se dice que mucha gente, propia de este lugar, demandó a los medios que alegaban su inexistencia y que el propio periódico de la localidad manifestaba con desdén los rumores. Como tal, se habla de que Urk-Hammer siguió teniendo actividad en los años siguientes, siendo un pueblo bastante tranquilo, con un tráfico apenas conformado por un puñado de carretas tiradas por caballos y una población de un puñado de granjeros tratando de subsistir. A su vez, se registraron otras historias que abordan la naturaleza anómala del lugar, con más gente contando experiencias similares a las del turista, llegar a la zona por alguna eventualidad y de repente la imposibilidad para llegar a Urk-Hammer o interactuar con cualquier cosa relacionada. Finalmente, el 7 de mayo de 1932, un granjero que pasaba por la zona descubrió que todo lo que alguna vez había sido la ciudad, ahora solo eran gigantescos campos abandonados, algunas cercas con madera podrida y algunos artefactos tradicionales de las granjas consumidos por la maleza. Al poco tiempo se sumaría la historia de un grupo de gitanos que llegaron a ocupar la zona, pero decidieron retirarse tras unos días a toda prisa, pues, en palabras de su líder, quien habló con un concejal de un pueblo cercano, el sitio está saturado de las lágrimas de los desposeídos y de la desesperación de aquellos a los que nunca se les dio nombre, lo que podría entenderse como almas en pena, dando entonces el concepto de que Urk-Hammer, o al menos lo que alguna vez fue, ahora era un lugar embrujado. Ahora bien, ¿qué fue lo que en realidad pasó con Urk-Hammer? Se manejan 2 teorías sobre el destino de sus habitantes. La primera es que pudieron haber huido por la presencia de una peligrosa banda de delincuentes que causaron estragos en la ciudad, y la segunda es que una tormenta de arena enterró a la ciudad llevándose la vida de gran parte de sus habitantes y obligando a los supervivientes a abandonarla.
Ninguna de estas dos teorías parece fundamentarse de alguna manera, y parecen ser más el resultado de los alegatos que se han dado en Internet en los últimos años. En realidad, Urkhammer es una de las más recientes leyendas urbanas en torno a sitios inexistentes que aparecieron en la web, algo así como Dogland, de la cual ya hice un video hace bastante tiempo. Las referencias más antiguas sobre este poblado nos llevan a la entrada en el blog de Cullen Hudson, donde él mismo pone en duda la veracidad de esta historia, pensando que bien pudo haber sido un relato escrito por su madre tiempo atrás, y del cual se olvidó, ya que al igual que él, ella también era entusiasta de la escritura y los misterios. Aún así, el hecho de que Urkhammer probablemente nunca haya existido, no quita el hecho de que este tipo de historias de pueblos desaparecidos han rondado por ahí, sobre todo en Estados Unidos, incluso desde muchos años antes de que Internet se estandarizara. Otros ejemplos pueden ser el poblado de Ashley en Kansas, Langville en Montana, o algunas mucho más antiguas, como Roanoke o la aldea Inuit en Alaska. Siguiendo con Estados Unidos, tenemos el fenómeno de los Cry Baby Bridge, que si bien no son una localización única, se trata de una leyenda que aborda varios lugares probables y la cual existiría tentativamente desde los siglos XVIII o XIX. Esta leyenda nos habla de que en algún puente de armadura, los cuales son bastante clásicos y se estilaban en aquellas épocas por su fácil armado, es posible escuchar los llantos desgarradores de un bebé, o bien, en otras versiones, el llanto de una mujer. Dependiendo del caso, el llanto del bebé provendría de la propia estructura del puente, mientras que el llanto de la madre vendría de debajo de él, ya sea un lago o un río. Se explica que el puente en cuestión habría sido el lugar donde una madre habría arrojado a su hijo solo para hacer lo propio al sentirse arrepentida por ello. Esta leyenda nos puede recordar mucho a la de La Llorona u otros espectros similares del folclore latinoamericano. Podríamos decir que esta es la versión estadounidense del mito. Lo verdaderamente interesante sobre esta leyenda, más allá de sus múltiples ubicaciones como lo pueden ser los estados de Kentucky, Pensilvania, Illinois, Ohio, Maryland o Texas y sus respectivas historias, es el asunto de los puentes en sí. Y es que debido a que, como mencioné, los puentes de armadura eran bastante prácticos para unir caminos debido a su fácil ensamblaje y su apropiada capacidad para soportar peso, era bastante normal que una vez que se decidiera crear un puente mejor o prescindir de él, la estructura de un puente montado en algún sitio terminara siendo trasladado a otro, por lo que para muchos es posible que existiera al menos un puente efectivamente maldito que llegase a estar en más de una ubicación. Por otra parte, esta leyenda, tan ambigua como puede ser, también trae consigo cierto destello de algunas historias reales bastante crueles, pues en 1999, cuando Jesse Glass, un artista y especialista en folclore estadounidense, presentó denuncias buscando desacreditar las leyendas de los puentes llorones, tal y como eran compartidas morbosamente en Internet, encontró cómo más allá de los relatos de espectros, muchos puentes de esta naturaleza fueron el escenario de decesos de muchos bebés en tiempos de la segregación racial, cuando pequeños de raza negra eran lanzados desde ellos como una forma de mermar a la población afrodescendiente, o que también se daban los casos de bebés nacidos fuera del matrimonio que eran desechados con este método. En este sentido, los puentes en verdad guardarían historias mucho más crudas. El asunto de un puente llorón ubicado en Maryland sería tomado dentro del universo de la cinta La Bruja de Blair, en una leyenda la cual habla de una joven que fue embarazada a corta edad por su novio, y al saber del rechazo de este y de su familia hacia ella y el bebé, acabaría con ambos arrojándose al vacío. Dentro de este argumento extendido, se nos dice que el equipo habría visitado este puente una semana antes de los sucesos de la película, y aunque esto no se menciona en ningún momento de la cinta, es posible ver el metraje que habrían grabado los protagonistas dentro de un enlace oculto en el sitio woodsmovie.com, donde se habla de la película y otras del estilo. Como curiosidad, aquí también se retoma la idea de los puentes usados para deshacerse de bebés de raza negra, solo que aquí se menciona que quienes lo hacían eran miembros del Ku Klux Klan. Un tanto similar al caso de Urkhammer, tenemos el caso de la villa o pueblo de Sugisawa en Japón, con la diferencia de que esta desemboca en una leyenda un poco más clara, pero mucho más mórbida. Se dice que en las montañas de la prefectura Aomori, alguna vez existió un pueblo el cual fue escenario de una masacre tan atroz como particular, que hizo que el gobierno decidiera ocultar
todos los detalles hasta que el sitio, que ahora se encontraba vacío, fuese consumido poco a poco por la naturaleza, hasta que ya no quedara nada de él, y de paso, escondiendo cualquier registro de su existencia. Como tal, la leyenda de Sugizawa apareció en la web nipona en la década de los 90, y en su relato se dice que el suceso habría ocurrido a principios de la era Showa, es decir, entre finales de la década de los 20 e inicios de los 30 del siglo pasado, y su popularidad habría sido tan grande que, más allá de hacerse viral en el internet de aquel país, muchos programas de televisión se dispondrían a investigar sobre el asunto, buscando la ubicación sin éxito y lanzando varias teorías, avivando el interés aún hasta nuestros días. La leyenda en sí refiere que un día un hombre del pueblo se volvió loco y acabó de manera sanguinaria con todos y cada uno de los habitantes del pueblo, para al final quitarse la vida. Sin un motivo aparente o lógico, el hombre se enfrascó en su demencia, dejando totalmente vacío el lugar. Cuando las autoridades se dieron cuenta, aprovecharon el hecho de que se trataba de un lugar escondido en las montañas para enterrar todo el asunto, pero sin poder ocultar el hecho de que en todo el pueblo habían manchas de sangre producto de la degollina, que eran una evidencia del horror, y más aún, que el sitio ahora se encontraría maldito, repleto de espíritus agónicos y malignos. Aunque es imposible llegar a Sugizawa por los medios convencionales, a menos que te desvíes en algún punto inefable del camino, si llegaras a dar con él, te encontrarías con un letrero que advierte: puedes entrar, pero hazlo bajo tu propio riesgo. Y a unos pasos, una antigua puerta roja perteneciente a un santuario, con una piedra en forma de calavera en su parte inferior. Todo esto podría parecer la típica historia de un lugar maldito como los dos casos anteriores que hemos visto, solo que Sugizawa sí existió de algún modo. La leyenda empezó en la propia prefectura de Aomori, y hace décadas existió un pequeño poblado llamado Kosugi. Este sitio tenía como particularidad un arroyo proveniente de una montaña, el cual fluía a través de un bosque de cedros. Por estas características, la gente le dio a Kosugi el nombre afectivo Sugizawa. El asunto es que Kosugi era un pueblo al cual no era fácil acceder, y por esto mismo, con el pasar de los años, la gente lo fue abandonando hasta que quedó vacío. Aunado a esto, en 1938, en un pequeño poblado llamado Kamo, cerca de Tsuyama, en la prefectura de Okayama, se dio el caso de un hombre llamado Mutsuotoi, de entonces 21 años, el cual acabó con la vida de 30 personas, hirió a otras 3 y acabó consigo mismo tras los hechos. Este hombre padecía tuberculosis y en una nota dejada antes de su atroz crimen, afirmaba que los demás aldeanos lo trataban con crueldad, así que debía vengarse. Toi hizo esto valiéndose una escopeta, una katana y un hacha, acabando en solo una noche con más de la mitad de los habitantes de Kamo. Se puede entender entonces que la conjunción de estos dos hechos terminó por dar forma a la leyenda contemporánea de Sugizawa. Es un tanto peculiar, ya que hay una pronunciada distancia entre las prefecturas de Aomori y Okayama, pero aún así, la historia de un pueblo que quedó vacío, más otro, donde se dio un suceso terrible, terminaron creando una historia digna de teoría conspirativa, que, como mencioné hace unos instantes, todavía retumba en el Japón moderno, con referencias en cine, televisión, videojuegos móviles, mangas e incluso documentales. En Vaughan, en Ontario, Canadá, se encuentra un pedazo de carretera algo considerable, el cual recibe el nombre de Kirby Road. A primera vista no parece tratarse de un sitio especial, en tanto es un típico camino rural como los hay en todo el mundo. El asunto es que sobre este lugar recaen un cúmulo de leyendas bastante oscuras. Como tal, la única particularidad de Kirby Road es que el 1 de noviembre de 1993 ocurrió un terrible accidente automovilístico en el cual una chica llamada Selina de Gasperis perdería la vida, mientras que otras 3, entre las cuales se encontraba su hermana, quedarían heridas de gravedad. Tiempo después, se decidió poner una lápida en el sitio donde Selina había fallecido, la cual tiene su nombre dentro de un corazón, su fecha de nacimiento y deceso, y cuyo epitafio simplemente dice: «Soy una chica linda». Tan inocente como eso, con el tiempo la gente empezó a sentir que algo andaba muy mal con este sitio, pues comenzaron a reportarse avistamientos del espectro de una chica, presumiblemente la propia Selina, la cual vaga por el camino, a veces sentada debajo de un árbol, a veces a ras de su lápida, o caminando al borde de la pista. Se comenzó a decir incluso que si dejabas tu auto detenido en esta zona, al poco tiempo escucharías golpes desde afuera, los cuales serían provocados por el propio espectro. De la mano con esto,
También existen dos sitios curiosos en la ruta. Uno es una casa abandonada con un granero, la cual da bastante mala vibra por su descuido y ha provocado leyendas sobre que se escuchan niños llorando, o que es el refugio de algún sujeto peligroso, el cual guarda cientos de fotos de distintas mujeres a las cuales acecha. El otro es una casa aún más grande, que también está abandonada, y la cual ha recibido el nombre de Hell House, es decir, Casa del Infierno. En esencia sería lo mismo, solo que de esta se dice que era propiedad de un hombre involucrado con el Ku Klux Klan, y que de hecho, la casa es el punto de reunión para personas de esta peligrosa organización. La casa también presenta varios grafitis con la intención de perturbar a quien se adentre en ella, los cuales dicen cosas como "no estás solo" o "te estoy observando". Se dice también que, al salir de esta propiedad, un hombre en una camioneta roja te perseguirá para acabar contigo, o que también podrías encontrarte con el aparente espectro de una mujer gritando, la cual habría sido víctima de un ataque en los campos de maíz que hay por la zona. Lo cierto es que, aunque Kirby Road sí es un tramo bastante extenso de camino, adentrado en el bosque y desolado, no parece tener ninguna cosa particular. Hay sitios abandonados, sí, pero también hay casas en buenas condiciones e incluso lujosas, una carretera bastante normal. La lápida sí podría verse algo extraña si la ves pasar de reojo, pero creo que no es nada especial, y es básicamente lo único que se cimenta en estos mitos. No me quiero ni imaginar lo que pensarían los que hicieron esta historia si vieran las carreteras de Latinoamérica. Por cierto, hay una película en Amazon Prime sobre este asunto, aunque parece no estar disponible en México, e igual está etiquetada como comedia, así que parece que no se toma muy en serio. En definitiva, la leyenda más floja en este video. En el año 2016, el pequeño poblado de Forest Group en Oregon sería momentáneamente el centro de atención de la Unión Americana, cuando el 12 de febrero de ese año, un misterioso ruido chirriante, descrito como un grito mecánico, se manifestó en el lugar. El sonido, como puedes apreciar, es algo raro, aunque se asemeja mucho al de un metal raspando contra otro, o de vapor saliendo de una tubería. El asunto fue reportado por Paula Lynch, quien informó a los medios locales que había escuchado del ruido desde el mes de enero, y que este se había hecho presente en ocasiones posteriores, aunque no se le hizo mucho caso, hasta que varios habitantes en distintos puntos lo oyeron también, y llamaron a las autoridades para que investigaran el sonido tan molesto. En los días siguientes, tanto policías como bomberos se dispusieron a encontrar el origen del sonido sin ningún éxito, descartando todas las posibles fuentes del mismo. Por su parte, Lynch dispuso de un mapa en Google, donde los demás habitantes pudieran marcar el lugar donde lo habían escuchado, y como podemos ver, se marcan sitios bastante lejanos uno de otro, así que lo que fuera este sonido, en realidad, abarcaba toda la localidad. Lo más curioso del asunto es que el 27 de febrero, cuando se puso el último marcador de un testigo del sonido, el asunto de repente fue olvidado. Las llamadas al ayuntamiento y equipos de emergencia cesaron. Esto en parte se entendió porque las autoridades pidieron que se dejara de insistir, en tanto compartirían los resultados de las investigaciones y habían determinado que, aunque molesto, el ruido no representaba ningún problema. Pero esto no se queda aquí. La noticia, como dije hace unos momentos, capturó la atención de todo el país, y un escritor de nombre, Taylor Clark, decidió ir a Forest Group para averiguar qué sucedía y hablar con Paula Lynch, quien había sido la que llevaba toda la información pertinente. Pero Clark nunca pudo entablar una conversación con ella, solo pudo saber que la mujer de repente borró toda la información que había publicado y aseguró que deseaba nunca haber hablado del asunto. Clark intentó conseguir información con vecinos de Paula, quienes habían sido testigos del sonido al igual que ella, pero todos ellos, sin excepción, ahora negaban siquiera saber de qué estaba hablando. Clark descartó que todo el asunto fuera un engaño, pues otros colegas periodistas que habían laborado en la zona durante los incidentes aseguraban que el asunto había ocurrido, pero ahora, por algún motivo, los habitantes ya no querían hablar de ello. Apegándose a un sentido profesional, Clark concluyó que posiblemente la negativa de los habitantes de Forest Group fue por cómo la noticia fue magnificada irresponsablemente por los medios, dando lugar a historias alocadas y un interés morboso.
algo que notoriamente va en contra de los deseos de una comunidad tan pacífica. Aún así, el hecho de este silencio tajante resulta al menos curioso. Ahora bien, no es el único caso de sonidos extraños. El sonido de Forest Grove entra dentro de los llamados The Hum o zumbidos, que es un fenómeno registrado en distintas partes del mundo, donde de repente un tono invasivo de baja frecuencia se hace presente entre algunas personas de un lugar determinado. Se han reportado casos de estos zumbidos en países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Alemania y Canadá, y aunque ha sido investigado a lo largo de los años, no se ha podido llegar a una respuesta. Cada caso es especial y no parece atender a un patrón tan firme, siendo uno de los misterios contemporáneos más llamativos, pero del que parece no se puede indagar mucho. Como sea, el caso de Forest Grove es especial por la súbita negativa de los pobladores en hablar de él, pero es probable que, como mencionara Taylor Clark, simplemente decidieran olvidarse del asunto para no comprometer en más problemas a la comunidad. Pero tú, ¿qué opinas del asunto? Me gustaría leerlo en los comentarios. Antes de terminar, le mando un saludo a quienes dejaron sus supergracias en el video anterior, los cuales son The Game, I Love Frogs, Domadogs y Japas C. Si quieres aparecer al final del próximo video, simplemente deja una pequeña aportación. Muchas gracias por ver el video. Espero que te haya gustado. Nos veremos en el siguiente para seguir conociendo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.